Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes. Llaman máximas autoridades del país a reforzar el trabajo en la atención primaria de salud y cumplir estrictamente los protocolos sanitarios aprobados contra la COVID-19. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy miércoles 31 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. Este es el sumario. Reporta Cuba su cifra más alta de contagios por COVID-19 en un día desde el inicio de la pandemia en el país. Resalta Miguel Díaz-Canel respuesta de la ciencia cubana para buscar soberanía tecnológica. Se agrava crisis del gobierno de Jair Bolsonaro. Una hora para la información precisa. Dunia Silva y Jorge Luis Ríos les sugerimos conocer sobre la aclaración por la ministra de Educación de Cuba del mecanismo para las evaluaciones en cada enseñanza. Los niños y adolescentes centran hoy la atención de nuestros expertos y científicos ante la COVID-19. Así se dio a conocer en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento y Control de la Pandemia, que encabezó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Reforzar el trabajo en la base a nivel de la atención primaria de salud, así como cumplir estrictamente los protocolos sanitarios aprobados, continúan demostrando que son la mejor vacuna contra la COVID-19. Así lo ratificó el Grupo Temporal de Trabajo encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en un escenario matizado por el incremento del número de casos positivos en el país. 9 provincias rindieron cuenta a través de videoconferencia, con La Habana como principal epicentro de la enfermedad. El territorio, al decir de su gobernador Reinaldo García Zapata, realiza un profundo análisis para buscar mayor efectividad en la labor que permita contener la transmisión del virus. Hoy lo revisamos y lo volvimos a hablar, todos aquellos controles de foco que tienen más de 5 casos, que son 59, vamos a adoptar medidas extraordinarias en esos 59 lugares, porque se concentran en 37 de las 72 áreas de salud. Eso quiere decir la dispersión que tienen los casos y no vamos a esperar que llegue un evento o que se nos indique una cuestión diferente a partir de lo que tenemos que hacer. Pinar del Río junto a Granma y Matanzas muestran una incidencia ascendente de contagios con la COVID-19 con un incremento de sus tasas de incidencia. El territorio yumurino, luego de mantener un control de la enfermedad durante las pasadas semanas, ha tenido nuevos casos positivos. La provincia busca fortalecer las pesquisas. Primer combate que tenemos ahí es la calidad de la pesquisa, lo que señalaba el ministro, que nosotros debemos detectar alrededor de 400 diarios, nos estamos acercando el número y estamos creciendo todos los días la cantidad de sospechosos que tenemos. De hecho, el 66% de los casos que nos está dando son sospechosos y la mitad de ellos habían sido positivos a test rápido. Por lo tanto, validamos que la importancia de la pesquisa para ir cerrando lo que nos está pasando en la provincia. Con la presencia también del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, en la reunión se evaluó la situación epidemiológica de Artemisa, Mayabeque, Santi Espíritus, Camagüey y Santiago de Cuba. Durante la propia jornada y al cumplirse el primer año de los encuentros de expertos y científicos que participan en el enfrentamiento a la COVID-19 con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el decano de la Facultad de Matemática y Computación, el doctor Raúl Guinovar, presentó su pronóstico de modelos matemáticos de la enfermedad en el que se vaticina una situación desfavorable para las próximas semanas. En el caso de Cuba, que son las gráficas que están más abajo, también los casos confirmados se pronostican para que estén por encima de 600 casos diarios. A partir de los resultados preliminares del estudio para la atención integral a niños, adolescentes y jóvenes en respuesta a la COVID-19, se derivó un plan de acción con 27 medidas dirigidas a proteger la salud de la población cubana y de los grupos en edades infanto-juvenil. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó la fortaleza de nuestras instituciones científicas y el hecho de que nuestro país cuente con expertos y científicos consagrados al enfrentamiento a la pandemia en todos los ámbitos, especialmente en la atención a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Yo creo que este es uno de los temas más humanos, más sensibles. O sea, tenemos la capacidad para enfrentar la pandemia. Tenemos la capacidad para atender a los que enferman. Tenemos la capacidad para seguir también trabajando con los que son convalecientes. Pero otra de las facetas humanistas de la revolución, tenemos la capacidad también para trabajar con nuestros niños y que nuestros niños tengan el menor nivel de afectación, tanto psicológico como desde el ámbito de la salud. Y yo creo que eso es muy estimulante y muy enaltecedor.
Expertos y científicos cubanos continúan aportando para dar soluciones a los problemas del país, teniendo como fortalezas la unión de saberes en bien de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. El aumento de niños contagiados con la COVID-19 hoy enciende las alarmas en la provincia de Pinar del Río. En la provincia de Pinar del Río, tercera del país con más casos positivos de COVID-19 en la última jornada, se acumulan 444 contagiados en edades pediátricas y 49 menores de un año desde octubre hasta la fecha, cifras que ponen en alerta al sistema de salud territorial. Según estadísticas de los 98 enfermos reportados hoy, 10 son menores de edad, elemento que habla de la pertinencia de extremar el cuidado de infantes para evitar el contagio con el nuevo coronavirus. Actualmente en el Hospital Pediátrico Provincial Pepe Portilla se encuentran ingresados 21 niños quienes reciben todas las atenciones médicas previstas en el protocolo cubano de enfrentamiento a la pandemia, aseguró a la prensa desde la zona roja de esa institución el doctor Jackson Sánchez Cabrera, médico al frente de la consulta de COVID en el centro asistencial. Ninguno ha tenido eventos graves y la gran mayoría han sido asintomáticos o solo manifiestan síntomas leves de la enfermedad. Debemos conocer que son importantes propagadores de la enfermedad y que no están exentos de eventos graves y de quedar con secuelas de la misma. El especialista acotó que ante el auge de la pandemia en el occidental territorio hay que intensificar las medidas sanitarias en aras de proteger a los infantes, en tanto se refirió a las acciones de seguimiento médico. Fue creada, con base en el nivel primario de atención, una consulta integral de seguimiento a casos convalecientes de COVID-19 en la edad pediátrica, donde se evalúan el 100% de los niños egresados de nuestro centro al llegar a su comunidad. Es con un carácter multidisciplinario y, de ser necesario, se derivan a nuestro hospital nuevamente, donde se descartan sobre todo las secuelas cardiovasculares. El notable incremento de pacientes pediátricos contagiados con la enfermedad en Pinar del Río denota fisuras en la percepción de riesgo de los adultos que deben velar por la salud de los más pequeños de casa. Un asunto impostergable. Las cifras así lo evidencian. Alina Cabrera Domínguez, Noticiero Nacional de Radio. Al cierre de este martes 30 de marzo, Cuba reportó un nuevo récord de contagios diarios de la COVID-19 al diagnosticar 1.051 nuevos casos de esta enfermedad. Al actualizar hoy la situación epidemiológica nacional, el director de epidemiología en el país, doctor Francisco Durán, detalló que al cierre del 30 de marzo, 20.412 PCR fueron analizados, resultando positivos a la enfermedad 1.051 personas, 43 más que los reportados ayer, lo que evidencia la complejidad y la alta transmisión en el país. De los 1.051 casos diagnosticados ayer, 1.041 son casos autóctonos propios de la transmisión de la enfermedad en nuestro territorio y 10 son casos importados. Realmente es lo que ha predominado desde hace más de 2 meses, que la transmisión más importante en Cuba es la transmisión autóctona propia del territorio, que inicialmente tuvo una influencia decisiva, pudiéramos decir, por los casos importados que arribaron y el no cumplimiento de los protocolos, pero que ya en estos momentos y desde hace ya más de 2 meses es la transmisión autóctona, que en los últimos 15 días es la cifra más elevada que hemos tenido en nuestro país de casos confirmados. En cuanto a la procedencia de los casos diagnosticados, informó: La Habana, la cifra más elevada, 477, Granma, que realmente no ha podido controlar la transmisión que presenta en el territorio, 145, Pinar del Río, que aunque ha tenido en algunos momentos unas cifras bajas, pero de todas formas se ve que todavía no tiene un control de la pandemia, 98, Matanzas, que se ha ido incrementando, 89, Santiago de Cuba con 51, Santi Espíritus 47, Mayabeque 28, Camagüey 26, Artemisas 24, Holguín 15, Las Tunas 12, Ciego de Ávila 11, Cienfuegos 9, Villa Clara 8, Guantánamo 7 y el municipio especial Isla de la Juventud confirma 4 casos en el día de ayer. Durán comunicó también que en el país se acumulan 33 eventos activos. El número de eventos activos que tiene el territorio se incrementa de 32 ayer a 33 al incrementarse un evento más en la provincia de Santiago de Cuba. Y de esta forma, Pinar con 4, La Habana con 3,
el municipio especial con 1, Mayabeque con 1, Matanzas 1, Camagüey 2, Granma 3 eventos en estos momentos, Santiago 5 y la provincia de Guantánamo que mantiene un evento abierto, que como es natural son lugares donde se aporta un número elevado de casos confirmados. Durante la habitual conferencia se lamentó el fallecimiento ayer de 3 pacientes a causa de la COVID-19 de las provincias de La Habana y Santiago de Cuba, con comorbilidades asociadas y antecedentes de ser contactos de casos confirmados. Se acumulan así 424 víctimas mortales. Durán comunicó que en las terapias intensivas se encuentran 66 pacientes, de ellos 30 críticos y 36 graves. En las últimas 24 horas se otorgaron 746 altas, con las que se registran 70.614 pacientes recuperados. Reporta Cuba 1.051 nuevos casos, 3 fallecidos hoy por la COVID-19 y 746 altas. Soy Aymara Vigil para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó a la empresa Conbiomed, perteneciente al grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica Biocuba Pharma, y el Centro de Inmunoensayo, donde conoció los avances de proyectos e investigaciones para equipos médicos y diagnosticadores, con el fin de engrosar el enfrentamiento contra la COVID-19. Que un pequeño país bloqueado y carente de recursos pueda en medio de la pandemia ir alcanzando una soberanía tecnológica que le permita enfrentar a la COVID-19 es posible gracias a la visión del comandante en jefe Fidel Castro, quien confió en el potencial científico cubano para impulsar el desarrollo nacional. Y justamente hasta 2 de esos centros que son resultados del pensamiento del líder de la revolución, llegó este martes el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para intercambiar con directivos, especialistas, trabajadores y expertos de Conbiomed y del Centro de Inmunoensayo. En esta última institución, en menos de 10 meses de trabajo, se llevó a cabo el desarrollo, registro y producción de 5 nuevos diagnosticadores para el enfrentamiento a la epidemia. Los aportes de este centro fueron resaltados por el mandatario cubano durante el diálogo sostenido con una representación de sus investigadores y científicos. Cuando empezamos el tema de la COVID, que empezamos a tener las primeras dificultades con los diagnosticadores en la adquisición, y nosotros en esto también tenemos que buscar soberanía, y el centro que puede ayudar en esto con toda la experiencia que tienen diagnosticadores, con toda la experiencia que tienen el SUMA, con todas las tecnologías que está desarrollando el CIE, y realmente ustedes han dado una respuesta. El presidente Díaz-Canel destacó la constancia, seriedad y compromiso de los directivos y trabajadores del Centro de Inmunoensayo al responder con inmediatez y eficacia las tareas complejas que les solicitó la dirección del país para contribuir al enfrentamiento a la epidemia. Pero ya esto nos está permitiendo, y lo podemos incluso complementar con lo que vimos en Conbiomed, cómo Cuba va teniendo a partir del potencial científico desarrollado, tiene que ver mucho con esa capacidad visionaria de Fidel, esa capacidad paradigmática con relación a la ciencia y a la innovación, teniendo una tecnología totalmente cubana que nos da soberanía para enfrentar fenómenos como la COVID-19 que ahora nos deja con todos estos aprendizajes, con todos estos desarrollos en mejores condiciones en otros eventos que puedan ocurrir posteriormente en el futuro. Así que muchas felicitaciones y sobre todo el agradecimiento y el reconocimiento por el empeño y por lo que han sido capaces de entregar. Y si Fidel en aquel momento les dijo, el pueblo espera mucho de ustedes, yo creo que el pueblo ha esperado, pero ustedes le han entregado al pueblo eso que estaba esperando. Contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de Salud en medio del escenario epidemiológico que impone la COVID-19, fomentar la sustitución de importaciones y sobre todo ayudar a salvar vidas son objetivos de Conbiomed y el Centro de Inmunoensayo, 2 instituciones científicas nacidas del pensamiento de Fidel que este martes fueron visitadas por el presidente de la República. Angélica Paredes, Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. A partir de este 1 de abril, el Noticiero Nacional de Radio retorna a la media hora de transmisión. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:15. El anticipo de otro tema que también será noticia. El inicio en La Habana de la 18ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, la ampliación en los minutos que siguen.
El secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta Álvarez, encabezó una videoconferencia con los presidentes de las asambleas municipales, donde se analizaron las prioridades de trabajo de estos órganos del Poder Popular para la presente etapa. En el encuentro virtual, Acosta Álvarez expuso las precisiones sobre el Acuerdo 147 del Consejo de Estado, que establece que la Secretaría del Legislativo cubano contará con un departamento independiente en cada provincia. El diputado explicó que esta estructura surge con el objetivo de apoyar a la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y sus oficinas auxiliares en sus relaciones con los órganos locales del Poder Popular en los territorios y en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo que debe contribuir a un desarrollo superior de su funcionamiento. En las secretarías de los gobiernos provinciales existe actualmente un grupo encargado del vínculo con las asambleas municipales, los diputados y las oficinas auxiliares del Parlamento, pero ahora esta estructura se subordinará directamente a la secretaría de ambos cuerpos legislativos. Durante la reunión virtual en la que participaron otros diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional, también se presentaron los resultados de la rendición de cuenta de los presidentes de consejos populares a las asambleas municipales. De igual modo, se pasó revista al cumplimiento del Acuerdo 121 del Consejo de Estado, referido a la liberación de sus labores habituales de los delegados, cuyas responsabilidades lo permitan, para garantizar un mayor vínculo con los electores ante la imposibilidad de rendirles cuenta en las actuales circunstancias del país. Día caluroso y algunas lluvias en Pinar del Río, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. El archipiélago cubano y mares adyacentes muestra condiciones meteorológicas que han tenido muy poca variación en las últimas horas. Sin embargo, se ha registrado una inestabilidad durante la tarde de ayer, favorecida por la convergencia del flujo predominante de vientos del nordeste al este contra el sistema local de la brisa. En las últimas 24 horas se han registrado hasta 54 milímetros en Unión de Reyes. Matanzas llovió fuerte de tarde-noche en esta localidad y según los pluviómetros de recursos hidráulicos se registraron 92 milímetros en el telecorreo de Catalina de Winers en la provincia de Mayabeque. La lluvia, repito, en horas de la tarde y hasta el anochecer con descargas eléctricas asociadas. Vamos a tener una jornada hoy que continuará bajo la influencia de un aire cálido y húmedo que está llegando del sudeste sobre el occidente del país, donde tendremos la mayor probabilidad de lluvia hoy, específicamente en Pinar del Río. Así que la tarde parcialmente nublada, se nublará en algunas localidades del interior de la región occidental con algunos chubascos en Pinar del Río, los que serán aislados en el resto del país. Tarde calurosa hoy, con máximas de 31 a 34 grados, siendo superiores en algunas localidades del interior, mientras que en la noche se mantendrán las temperaturas algo cálidas, con valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos del este en el occidente, del nordeste al este en el resto del archipiélago, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte donde puede llegar hasta 40 kilómetros por hora. Habrá marejada en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales, que disminuirá a poco oleaje en el litoral norte central durante la tarde. En resumen, mis amigos, la tarde calurosa y la mayor probabilidad de lluvia para Pinar del Río. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. En los meses de enero y febrero, Cuba reportó una reducción en el consumo de energía de alrededor de un 11% con respecto a lo previsto para esos periodos. El director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández, explicó al diario Granma que en el caso del sector residencial incidieron en este comportamiento la disminución de las temperaturas y el posible impacto de la nueva tarifa eléctrica. Con la mayor influencia sobre el uso total de energía, este sector tuvo una disminución del consumo del 102,7 gigawatts hora, lo que representa el 14% del plan. Según el directivo, en este mes también resultó positivo el comportamiento del consumo en el sector no residencial, pues dejaron de emplearse 33,8 gigawatts para un 7,7% inferior a lo previsto. En La Habana se inició la 18ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. Con el saludo entre los copresidentes, inició en La Habana la 18ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia para la colaboración económico-comercial y científico-técnica. El encuentro lo encabezan Ricardo Cabrisa Ruiz, viceprimer ministro de la República de Cuba, y el señor Yuri Ivanovich Borisov, vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia. Ambas delegaciones, organizadas en grupos de trabajo creados a tales efectos, examinan aspectos de interés mutuo en las áreas económica, financiera, energética, transporte, agricultura,
comunicaciones, salud, entre otras, así como una representación del sector empresarial. La Comisión Intergubernamental, que cumplirá también una agenda de trabajo este 1 de abril, es expresión del interés de ambas partes de fortalecer sus relaciones económicas y de colaboración. Serán 2 días de intenso intercambio basados en el respeto, la confianza y la transparencia. Jesús Matos, Sistema Informativo de la Radio Cubana. El primer ministro Manuel Marrero Cruz sostuvo una reunión de trabajo con directivos del Ministerio de Industrias. Impactada por un escenario caracterizado por una fuerte pandemia y agudizado por las medidas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la industria nacional no se detuvo y aun cuando no pudo desplegar todas sus potencialidades, logró mantener vitalidad en algunos sectores durante el pasado año. Yo creo que en estos complejos tiempos, donde escasean tanto los recursos, donde las importaciones cada vez se nos hacen más complejas, donde no disponemos de financiamiento, la vitalidad de nuestra industria, pero la vitalidad de todo nuestro equipamiento, de las tecnologías que tenemos en cualquiera de los sectores, es clave. Al intervenir en la reunión de trabajo con directivos del Ministerio de Industrias, el primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró de alentadoras las intervenciones realizadas, al tiempo que reconocía el desempeño de este sector en apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 y en varias áreas de los sectores estratégicos del país que tributan a nuestra recuperación económica. Para el titular del Ministerio de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, hoy el organismo define 2 prioridades de trabajo: la estrategia política e ideológica y la vinculada con la recuperación del país. Que se concentre en 3 elementos fundamentales. El primero, consolidar la implementación y control de las funciones y políticas rectoras del Ministerio. El segundo, incrementar la participación de la industria en la satisfacción de las demandas de los sectores estratégicos. Y el tercer elemento fundamental es la correcta implementación de la tarea de ordenamiento. El Ministerio de Industrias es un sector de sectores, refrendado por la amplitud de las producciones que aporta al país para dar vitalidad a áreas estratégicas, de ahí que en su misión como organismo se inserten varias acciones para el año que permitirán avanzar en la estrategia económica y social. Referido a la implementación y control de las políticas y funciones rectoras, podemos referirnos a 7 objetivos de trabajo. En primero, implementar la política de desarrollo industrial y la política automática aprobadas el pasado año a partir de proyectos concretos y de los macroprogramas como parte del Plan de Desarrollo del 2030. Avanzar en la gestión integral de mantenimiento como un elemento fundamental en la economía y caracterizar la gestión del mantenimiento fortaleciendo la actividad de ascensores. Avanzar en el desarrollo de la industria del reciclaje, incrementar la recuperación en la población, la creación de nuevos productos a partir del reciclaje, así como las inversiones fundamentales para su materialización. Con la presencia del viceprimer ministro comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, durante el intercambio se habló de retos y desafíos, con la mirada puesta en la búsqueda de soluciones propias que tributen a la soberanía tecnológica e industrial, el incremento de las producciones nacionales para sustituir importaciones, acompañada de un sistema de conocimiento e innovación robusto, desde las reservas de eficiencia que tiene este ministerio. Ustedes lo tienen bien claro y definido, la necesidad de tener ese balance de las necesidades de piezas de repuesto que nos permita asegurar los programas priorizados. Porque fíjate, cada vez que ustedes hablan de los programas priorizados, pero que son unos cuantos programas priorizados, son unos cuantos a partir del impacto que tienen estos programas en lo económico y lo social, ¿no? Pero producir las piezas de repuesto es clave. Precisamente la sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos y cómo utilizar con mayor eficiencia los recursos que tenemos llevan a repensar sistemas de trabajo donde el reciclaje de las materias primas es un elemento vital. Pero hay que evitar que materias primas que pueden ser recuperadas, reutilizadas, terminen en un basurero como un residuo sólido más. Y eso todavía ocurre en el sector social, en la población, pero también en el sector laboral. Y eso tenemos que buscar mecanismos para seguir estimulando tanto a la población como a las empresas a la recuperación de materias primas y la reutilización de todo lo que pueda ser
utilizables. Y si queremos avanzar hacia una industria sostenible, también el mantenimiento industrial deberá formar parte de una cultura del sector, consideró el primer ministro Manuel Marrero Cruz, porque somos una nación de pocos recursos y nuestra principal fortaleza está en el conocimiento. Otro asunto del cual incluso ustedes son rectores, que es el mantenimiento industrial. Hay que seguir perfeccionando, hay que seguir, no se puede en estos tiempos que escasean también los recursos, descuidar el mantenimiento. Empezando por aquel que no lleva la pieza de sustitución, es para alargar en la vida precisamente esas piezas, para alargar en la vida al funcionamiento de las industrias, y eso tenemos que seguirlo perfeccionando y seguir con rigor su funcionamiento. Directivos de 5 grupos empresariales ilustraron los caminos por donde hoy transitan la sideromecánica, la industria ligera, el reciclaje, la industria química y la electrónica. Esta última con resultados importantes en los aseguramientos al programa de televisión digital, la producción de cajas decodificadoras para televisores, de luminarias LED y equipos para el uso de fuentes renovables. Finalmente, el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamaba a fortalecer la cooperación entre los sectores, algo necesario que nos permitirá tener mejores resultados, a seguir perfeccionando la empresa estatal socialista y a potenciar la inteligencia y proactividad en nuestros cuadros. Y en eso a mí me parece que aquí se ha demostrado, por los colectivos que hay aquí, suficiente inteligencia, suficiente capacidad para enfrentar esos retos. Y lo que tenemos que organizarnos, ver cómo vamos buscando las soluciones alternativas, que también hay que buscar mecanismos de que ustedes puedan exportar un poco más para que tengan la sostenibilidad de los ingresos en divisa para seguir potenciando las producciones nacionales. Pero creo que lo más importante que es eso, la inteligencia, la capacidad innovadora está aquí presente. Y en la medida de las posibilidades económicas iremos implementando y generalizando todas esas experiencias que necesita el país y necesita la población para continuar elevando la calidad de vida y buscándole soluciones a los problemas que hoy presentamos. Como organismo encargado de proponer, dirigir y controlar la ejecución de políticas y estrategias para el desarrollo industrial en varias áreas claves del país, el Ministerio de Industrias en Cuba enfrenta el actual año 2021 con el propósito de seguir aportando a la recuperación económica y no solo a enfrentar el impacto de la crisis mundial originada por la COVID-19, sino también en avanzar en el camino de la sostenibilidad y el desarrollo. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. A partir de este 1 de abril, el Noticiero Nacional de Radio retorna a la media hora de transmisión. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:28 minutos. La noticia en el mundo hoy. La crisis del gobierno de Jair Bolsonaro se agravó al relevar a la cúpula de las Fuerzas Armadas y aumentar así su aislamiento, pues ya tiene en contra a la prensa hegemónica, a la élite económica, parlamentarios, a gobernadores, a la sociedad civil y ahora sumó a nuevos opositores, entre ellos militares. Es el parecer de analistas brasileños quienes consideran que los cambios en el gabinete y en el alto mando castrense aumentarán la inestabilidad y empeorarán el clima político y económico del país sin resolver el problema principal, el devastador impacto de la epidemia de la COVID-19. Observadores señalaron que el presidente es el epicentro y personificación de esa crisis inmensa y de múltiple carácter sanitaria, institucional, económica y social, ante la cual Bolsonaro hizo un movimiento para garantizar la continuidad de su gobierno contra los riesgos inmediatos de un juicio parlamentario o impeachment. De acuerdo con algunas tesis, la élite económica de Brasil, cansada de los desatinos de un Bolsonaro a quien eligió en el 2018, quiere ahora el impeachment para impedir que el líder ultraderechista sea candidato a las presidenciales del 2022. La élite apuesta con disponer para entonces de otro candidato conservador que le dispute a Luis Ignacio Lula da Silva una segunda vuelta electoral, dando por sentado que el líder del Partido de los Trabajadores ganaría en primera ronda. Con un aspirante alternativo, la élite no se sentiría obligada a votar por Lula como mal menor si su contrincante fuera el Bolsonaro al que ahora desprecian. Por eso el golpe de timón que dio Bolsonaro a su gobierno en medio de un creciente desgaste político, imposibilitado de reunir fuerzas para un autogolpe y ante la irrupción de Lula, quien ya le supera las encuestas con un discurso moderado. La primera jugada de Bolsonaro fue cambiar 6
exministros, otorgando algunos de esos puestos al llamado Centro, el bloque de partidos de la derecha tradicional, con los cuales busca reforzar relaciones y ampliar así su base de votantes. Su segunda apuesta fue un golpe de mano para tener el control directo de las Fuerzas Armadas, colocando al frente del alto comando militar a personas extremadamente leales como el general Walter Sousa Braga Neto, quien sustituyó como ministro de Defensa al también general Fernando Acevedo. El relevo de Acevedo generó malestar en los cuarteles y condujo a la renuncia de los jefes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica en una crisis inédita desde la recuperación de la democracia en Brasil. Los tres comandantes filtraron a la prensa que su decisión era un acto de protesta contra Bolsonaro después de que en los últimos meses se opusieran a que los militares se inmiscuyeran en polémicas políticas como quería el mandatario. Según analistas, Bolsonaro nunca escondió sus planes de querer transformar a las Fuerzas Armadas en una milicia particular a ser usada para defender sus intereses políticos. Cabe recordar que los militares ocupan ya cientos de puestos clave del gabinete y de escalones inferiores del gobierno de Bolsonaro, como nunca antes en la historia brasileña. Sin embargo, los expertos han remarcado que las Fuerzas Armadas se resisten a embarcarse en una aventura golpista a favor de Bolsonaro, cuya remoción de la cúpula castrense se considera irrespetuosa y pudiera ser una oportunidad para que Lula abra un diálogo con los militares de acuerdo con expertos. De hecho, el nuevo ministro de Defensa, el general bolsonarista Walter Sousa Braga Neto, está siendo criticado por otros uniformados, ya que al aceptar el cargo podría incentivar la explotación política de las Fuerzas Armadas y respetando la postura en contra de su antecesor, el general Fernando Acevedo. Además, integrantes de la cúpula militar ven la ascensión de Braga Neto al comando del Ministerio de Defensa de Brasil como una grave quiebra de la jerarquía, porque tienen menos años de servicio que los comandantes del Ejército y la Marina como para acceder a ese puesto. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó hoy la fiesta para la cultura y el conocimiento por el Día del Libro Cubano, que se celebra con una amplia programación virtual. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario recordó la fundación de la Imprenta Nacional, la edición de El Quijote y los 62 años de acceso universal al tesoro infinito de la creación humana que vive en los libros. Por su parte, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba significó en la propia red social que Cuba le ha otorgado al libro un espacio relevante a la promoción de la lectura y la literatura desde los inicios de la revolución, pese a las limitaciones económicas. Como parte de las actividades virtuales se otorgó el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar a la obra Polvo Gris sobre los párpados del cubano Rogelio Riverón, al tiempo que el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC presentó los textos Sergio Corrieri, Más allá de memorias, de Luisa Marisi y 100 años de cine en Cuba de Ambrosio Fornet. La jornada por el Día del Libro Cubano concluirá oficialmente esta tarde en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura en El Vedado, con la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Literatura, de Edición y de Ciencias Sociales y Humanísticas del 2020. Con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública, la clausura del evento será el escenario de la sesión formal de los altos reconocimientos ante la cancelación este año de la Feria Internacional del Libro por la grave crisis epidemiológica que conmueve al mundo. El Premio Nacional de Literatura 2020, el dramaturgo y director cubano Eugenio Hernández Espinosa adelantó que el galardón supone en su caso un estímulo para los escritores de teatro porque dijo: no debemos ignorar la herencia de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Shakespeare, de Anton Chekhov. Tenemos el caso de Virgilio Piñera, el caso también de Estorino, el caso de Antón Arrozal. Hemos estado dando constantemente pruebas que efectivamente existe una literatura que es realmente importante para el espectador. Eugenio Hernández Espinosa sostuvo que el autor de teatro puede interactuar hasta con 2.000 personas al mismo tiempo, lo cual le resultaría muy difícil al autor de una novela, muchas veces hasta con lectores fuera de las fronteras de su país. Por su parte, el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2020, Ibrahim Hidalgo Paz, confesó sentir una gratificación enorme al recibir los resultados, dijo, del esfuerzo a lo largo de una vida dedicada al estudio del pensamiento martiano. El pensamiento de la historia de Cuba, del pensamiento político, pero sin duda en mi caso, yo como trabajador del Centro de Estudios Martianos me he dedicado fundamentalmente al estudio del pensamiento, la vida y la obra de José Martí, que me ha constituido para mí un acicate inclusive para mi perfeccionamiento como investigador en la historia de Cuba, y además por la enorme sabiduría que tienen todos sus textos, por lo que yo recomiendo que se lean esos textos, se lea a Martí directamente,
Hidalgo Paz declaró que en el Centro de Estudios Martianos donde labora existen conocimientos de la trayectoria histórica del país, de la personalidad de millones para actuar como cubanos, de las razones que les asisten para ser anticolonialistas y antiimperialistas. De acuerdo con el programa señalado para esta tarde en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura, recibirá el premio de edición 2020 la directora de ediciones ICAI, Mercy Ruiz, por su gestión a lo largo de más de 50 años y por ser copartícipe de grandes hitos de la historia del libro en el país. Con el acto de esta tarde finaliza un distendido programa en línea de lecturas, de presentaciones de títulos, de foros interactivos y de conferencias de significativo valor teórico, como parte de la jornada por el Día del Libro Cubano, en el 62º aniversario de la fundación de la Imprenta Nacional por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Maydelín Remón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana. En Santiago de Cuba se realizan varias actividades para celebrar el Día del Libro Cubano. Con una nueva publicación digital se saluda en Santiago de Cuba el Día del Libro Cubano, nos confirmó la principal autoridad que en este suroriental territorio dirige el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Gretchen Menéndez Rivas, directora del Centro Provincial del Libro. Sí, Sergio, el Boletín Ideas Digital. Gretchen, ¿alguna de las publicaciones que tiene el Boletín Ideas saludando el Día del Libro Cubano? Primero, el libro Confines, que es de Ediciones Santiago, pertenece a la colección Niágara, escrito por Eduardo Montalbán y es un libro de una selección de poesías de él que estamos proponiendo. El libro Distopías, también de Ediciones Santiago, y en este caso el autor es Noel Pérez. Estamos proponiendo el libro 5 perros y un ratón, también de la editorial Ediciones Santiago, escrito por Julio Jiménez, y es un libro, un conjunto de cuentos que desmarca al mismo tiempo del tono fantástico y del realismo crítico tan afines a la literatura de la isla en los últimos años. Por último, La sombra del ciervo herido, un libro de una escritora tunera, en este caso, también de Ediciones Santiago, y es un volumen que contiene varios cuentos también para el público juvenil en este caso. Una reseña escrita por Pascual Díaz Fernández al escritor Reinaldo García Blanco en este caso. Bueno, esto es lo que proponemos en el boletín, sobre todo de Ediciones Santiago, que saldrán a la luz. Durante todo el año serán las jornadas literarias por el Día del Libro Cubano en Santiago de Cuba, a través de las cuales las presentaciones de títulos, las exposiciones bibliográficas y el reconocimiento a los escritores encontrarán espacios en las plataformas digitales del Ministerio de Cultura. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Del acontecer cultural cubano. El Museo del Ron Habana Club, ubicado en la capital de Cuba, celebra este miércoles sus 21 años de fundación con la presentación de un nuevo sitio digital. La web permite a los usuarios un recorrido gratificante para conocer la historia y producción del auténtico ron de Cuba. El actor y director cubano Jorge Perugorría acaba de rodar en España Doctor Portuondo, primera serie original creada y lanzada por la plataforma Filmin. La propuesta audiovisual está dirigida por el multifacético español, artista de cómics, escritor, guionista y director de cine, Carlo Padial. 3 alumnos cubanos de la especialidad de guitarra de la Academia Alejandro García Caturla resultaron laureados en el tercer concurso internacional Promesas de la Guitarra 2021. Los nombres de los jóvenes agasajados en el evento que organiza la Escuela Municipal de Música de Cartago en Costa Rica son Oraldo Jesús Abreu Alonso, Ricardo Alexander Estrada Rodríguez y Darío González Pardo. Las Tunas será la sede de las actividades centrales por el cumpleaños 60 de la organización de Pioneros José Martí. Vengo creciendo como pino retoñado, atando pañoletas y canciones, tejiendo con hilitos de esperanza los sueños que la patria ha conquistado. Los más de 51.700 pioneros de primero a noveno grado distribuidos en los 640 centros educacionales de la provincia de Las Tunas, con sana alegría recibieron la noticia del merecimiento de la sede de las actividades centrales nacionales por el aniversario 60 de la organización de Pioneros José Martí. La presidenta de la organización en Las Tunas, Maydalis Mackenzie Tamayo, sostuvo que la etiqueta que preside la celebración, 60 años siendo los primeros, obedece a ser los primeros
primeros en jugar, en crecer, en forjarse bajo los principios del socialismo, en demostrar actos de democracia de cara a las elecciones que realizan con total transparencia para seleccionar a quienes les representan en el destacamento y el colectivo. Así como el guía base que ellos necesitan que los represente, el del movimiento de exploradores, en el caso primario el moncadista. Y aquí un ejemplo fehaciente de ese tema te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Es lo que vemos hoy. Bueno, Fidel, fundador de la organización de José Martí, el sueño de Martí de que los niños fueran educados, de que se bajaran el principio de la ética, de que fueran solidarios, humanistas. Fidel logró cumplir, logrando que la educación llegara a todos los rincones de Cuba y que todos los niños tuvieran derecho a educarse. Y lo vemos hoy fehacientemente cuando desde diferentes escenarios hemos podido cumplir con la docencia, donde ellos han podido tener un nivel de juego, de alegría y de notas relevantes para un país como nosotros tan pequeño, donde la educación es de calidad. Y bueno, contribuimos desde nuestras asambleas, nuestros deberes escolares, a que eso se cumpla en nuestra provincia. En las últimas horas se ha ratificado en Las Tunas que las actividades centrales por el aniversario 60 de la Organización de Pioneros José Martí y de este 4 de abril se desarrollarán este fin de semana en Las Tunas, cumpliendo con todas las medidas de aislamiento de cara al enfrentamiento a la pandemia universal del SARS-CoV-2, con una ceremonia central que se originará en la Plaza Martiana del centro histórico de la ciudad al filo de las 4 de la tarde de este domingo. Oalis Madruga Milanés y Juan Manuel Olivares Chávez para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. Por el municipio de Nuevitas comenzarán las actividades de celebración por el 4 de abril. El programa camagüeyano para celebrar el aniversario 60 de la fundación de la Organización de Pioneros José Martí comienza mañana 1 de abril en el municipio de Sierra de Cubitas. Es un municipio que está en la nueva normalidad. Vamos a estar haciendo un acto, un municipio además que ofrece resultados, que el resto de los municipios que están en nueva normalidad también estén haciendo desde sus centros educacionales, en sus escuelitas primarias y también matutinos especiales en salud a esta fecha, igualmente que en los comités de base. La primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey, Kelly Álvarez, refiere que entre las motivaciones para la celebración, ajustada a las condiciones epidemiológicas, está el reconocimiento a los jóvenes de los sectores de la ciencia, la salud y de la producción. El programa por el 4 de abril prevé una veintena de acciones en todos los municipios, que incluyen también el reconocimiento a jóvenes y colectivos destacados de la provincia de Camagüey. Estaríamos entregando la bandera de honor al periódico Adelante, estaríamos en el 6GB y en el gobierno provincial, otro de los comités de base que también va a recibir en esta ocasión la bandera de honor. Y estaríamos entregando la condición Jóvenes por la Vida al centro de la empacadora Raúl Cepero Bonilla por el desempeño que han tenido allí sus jóvenes. Al Hospital Militar Octavio de la Concepción y La Pedraja también reciben esta condición de Jóvenes por la Vida. A pesar de la actual situación epidemiológica de la provincia de Camagüey, con 9 municipios en fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19, niños y jóvenes preparan varias acciones para saludar la jornada del 1 al 4 de abril, que celebra los aniversarios 60 de la Organización de Pioneros José Martí y 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Miosoti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. A partir de este 1 de abril, el Noticiero Nacional de Radio retorna a la media hora de transmisión. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:43 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La entrega de la bandera de vanguardia nacional a la planta de gases industriales de Santiago de Cuba. La información sí, antes del cierre. Los polos científicos de Artemis y Mayabeque presentaron un proyecto de estrategia sanitaria nacional, en el que están presentes la alerta temprana, el diagnóstico oportuno y la respuesta rápida ante la aparición de nuevas enfermedades. Desde la visión de que vivimos en un ecosistema donde las vidas de los seres humanos y de los animales están cada vez más interconectadas con el medio ambiente, Cuba impulsa el proyecto A una Salud, en el que predominan los enfoques sistémico e intersectorial. Lo anterior conlleva fomentar una cultura que permita actuar rompiendo viejos paradigmas. No se trata solo de conocer las enfermedades, sino también saber de salud para diseñar formas de prevenir y controlar.
En la reunión de los polos científicos de Artemisa y Mayabeque, que encabezó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del MINSAT, Iliana Morales, presentó el proyecto A Una Salud, una estrategia sanitaria nacional en el que están presentes la alerta temprana, el diagnóstico oportuno y la respuesta rápida ante la aparición de nuevas enfermedades. Y bueno, en el caso de Cuba, ya lo concreto que hemos trabajado, compañeros, en primer lugar nos parece que podemos hacer un aporte porque Cuba incorpora a las plantas y al sector de la sanidad vegetal en este concepto. Y hemos trabajado muchísimo en ese sentido. Estamos apostando de que esta mirada de una salud mejora la efectividad y la eficiencia en el abordaje de los temas, por ejemplo, del conocimiento que tengan los directivos de diferentes organismos para abordar este tema común, la utilización de mecanismos de coordinación y la aplicación de planes de acción para minimizar lo que nos pueda faltar y potenciar lo que tenemos. Para expertos, científicos y directivos que intercambiaron durante la reunión conducida por la viceprimera ministra Inés María Chapman, el proyecto presentado, fruto de la labor de un grupo multidisciplinario, resultó innovador, pues se priorizan 4 áreas principales: el diagnóstico y la vigilancia, la zoonosis, la inocuidad de los alimentos y la resistencia antimicrobiana, todas respaldadas por la creación de una red nacional de vigilancia. Los países ricos no pueden soñar con la intersectorialidad que nosotros hemos logrado en el desarrollo de los múltiples programas que ha desarrollado la revolución. Esa es la principal fortaleza. Es lo que se reconoce a nivel mundial como nosotros, un país pobre, un país con limitados recursos, logramos las cosas que logramos. Pero una fortaleza que aquí debería destacarse, pienso, es el sistema de defensa civil. Porque no solamente es una directiva, es un sistema que trabaja por la gestión integral de riesgo de desastre. Y es un sistema que, a diferencia de otros países, articula desde la nación hasta la comunidad todo lo que hay que hacer para el aprovechamiento óptimo de los recursos que tenemos, como han dicho los compañeros. Tenemos que aprovechar eso. Y algo vital para nosotros, como se expresó, es la innovación tecnológica para una mayor soberanía de nuestro país ante las limitaciones económicas, tanto mundiales como nacionales, que creo que el diagnóstico oportuno y precoz es una piedra angular en el control de las enfermedades infecciosas en los diferentes sectores. En la presentación del dictamen del proyecto se resalta el alcance de la propuesta. Este es un paradigma emergente que reconoce la conexión entre salud humana, animal y el medio ambiente, con una proyección salubrista que pone en el centro de atención la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Es una consecuencia del fenómeno mundial de globalización que impacta en la estrategia sanitaria y los objetivos de desarrollo sostenible. Consiste en un enfoque multidisciplinario e intersectorial. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció la gran actualidad del tema A Una Salud por su enfoque integral y por su carácter abarcador al tener en cuenta a varios ámbitos de la vida social del país. Ahora, yo creo que ahora hay que distinguir cómo articulamos todas las interconexiones que hacen falta para que en todos los ámbitos donde hay que trabajar con enfoques de salud se adopten estos conceptos, ¿no? Y que realmente todo tribute al desarrollo del concepto de una salud. Y creo que también hay que propiciar una estrategia de comunicación que permita que la población vaya conociendo este enfoque, se vaya apropiando, pueda participar como parte de la sociedad en todo lo que hagamos en este sentido, y que se nos permita más comprensión, más participación, más transparencia en todo lo que hagamos para defender este enfoque. Y yo creo que son de las cosas que tendremos que en otro momento repasar para ver cómo van avanzando. La pertinencia del proyecto aprobado A Una Salud, que tiene como antecedentes la aparición de disímiles enfermedades a nivel mundial, la interconexión entre el medio ambiente, la vida humana y animal, permitirá al país disponer de una plataforma de permanente diagnóstico y vigilancia para buscar soluciones oportunas a los distintos problemas de salud que se presenten y anticiparnos con la participación de diferentes sectores y el total apoyo desde la gestión de gobierno, una fortaleza más de una pequeña nación que se empeña en proteger y salvar vidas. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. La miniindustria de una cooperativa de producción agropecuaria de Cienfuegos sobresale por su quehacer en la provincia.
La miniindustria de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de julio, perteneciente al municipio de Abreus, sobresale por su eficiencia entre las 35 existentes en la provincia de Cienfuegos. Ocupa la atención de los asociados la siembra del maní utilizado en la elaboración de dulces y mantequilla, unido al procesamiento de frutas y viandas para las ventas que apoyan la economía. Según Arturo Moreira, presidente de la CPA, superan la cifra de 1.200.000 pesos de ingreso debido a las experiencias, ejemplo, la compra y el uso del melón. Compramos 2 carretas de melón. ¿Qué hacemos con el melón? Bueno, lo primero que hicimos fue rescatar la semilla. Ya nosotros tenemos melón que ha regresado de esa semilla con los productores, se la vendemos a un precio módico, pero hicimos jugo, hicimos dulce en amiba con la corteza. Entonces eso fue un impacto en medio de la COVID. Más de 35 productos diversificados y otro ejemplo, el dulce del Marañón, algo exótico. Ese es el objetivo de la miniindustria. Eso que a grande escala no puede ser, porque un camión de Marañón es fácil encontrarlo, pero si usted compra 20 quintales, los contrata con los que tienen las matas, que antes se los caía, se los comían los animales, bueno, los convertimos en algo importante. Este año proyectan vender productos en moneda libremente convertible, como el maní, dulces en almíbar y viandas beneficiadas. El caso del maní es una de las cosas que estamos intencionando, como la mantequilla de maní, eso es a nivel mundial, en los países europeos, eso es increíblemente un fenómeno. También elaboran puré de malanga destinado a los adultos mayores, entre otras experiencias en esta miniindustria de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Cienfueguera 26 de julio, que el año pasado reportó más de 1 millón de pesos y ofrece nuevas fuentes de empleo para mujeres y jóvenes. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez Coviella, aclaró a través de su cuenta en Twitter que las decisiones en cuanto a la aplicación de evaluaciones nunca afectarán a los estudiantes. Es preciso dedicar varias semanas a impartir de forma presencial los contenidos esenciales para el cumplimiento de los objetivos de cada grado, año o nivel, explicó Velázquez Coviella. Recientemente, la viceministra primera del sector, Cira Peñairo Alonso, declaró que los estudiantes cubanos no repetirán el año académico por no tener vencidos los contenidos. Señaló que si no es posible cerrar el calendario escolar oficial en julio, se respetarán las vacaciones de verano y se continuará en septiembre hasta que realmente haya la certeza de que los estudiantes dominan los contenidos. La didáctica establece que el contenido nuevo de cada asignatura primero se presenta, luego se hace una sistematización y profundización y por último se realizan las clases de consolidación. Deportivas con Guillermo Rodríguez y Hidalgo Gato en vivo desde la sede de la Serie Nacional de Béisbol en su edición 60. Guillermo, buenas tardes, actualízanos. Gracias, Jorge. Buenas tardes para ti. Saludos a todos los que están con el Noticiero Nacional de Radio. Aquí estamos en el estadio José Antonio Huelga de Santi Espíritus, donde en solo minutos iniciará el tercer juego de la gran final entre Cocodrilos y Alazanes, final que va dominando el conjunto de Granma, que busca su tercer título en estas lides después de ganar en las campañas 56 y 57. Aquí en la burbuja espirituana han conseguido un par de victorias, 3 carreras por 2 y 6 anotaciones por 5. Para este miércoles van a depender del derecho César García, que le ha aportado un par de victorias en la actual postemporada. Entre tanto, Matanza tendrá al derecho René Rivero, pitcher, que logró un importante triunfo frente a la selección de las Tunas. Los Alazanes serán visitadores en este encuentro y tienen a Robel Santos en el jardín central, Osvaldo Abreu en tercera base, Raico Santos en el jardín izquierdo, Carlos Benítez en segunda, Guillermo Avilés estará en primera, Iván Prieto como receptor, Guillermo García bateador designado, Julián Milán en el campo corto y Alex Kemer Sánchez será el jardinero derecho. Entre tanto, la selección matancera tendrá cambios en su alineación con Aníbal Medina en segunda, Yadil Mujica en tercera base, Ariel Sánchez en el jardín izquierdo, Javier Camero entra como cuarto bate y designado, Yadil Drey estará en el derecho, Yariel Duque en primera base, Erifela Rueda es bajado al séptimo turno, estará como torpedero, Andrés Pérez receptor, Eduardo Blanco en el jardín central y como anunciado va a trabajar el derecho René Rivero. Una victoria de los Alazanes pondría al equipo granmense a las puertas de su tercer título en series nacionales. Entre tanto, un éxito de los Cocodrilos haría soñar a los dirigidos por Armando Ferrer con una épica remontada. Directamente desde el José Antonio Huelga, Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, especial para el Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y subió los impuestos a los más ricos, 2 medidas que entrarán en vigor mañana jueves y que son parte de los esfuerzos de la mandataria Jacinda Ardern para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía tras el impacto de la COVID-19.
Los veteranos de la policía del Capitolio de Estados Unidos que estaban de guardia durante los disturbios del pasado 6 de enero interpusieron una demanda contra el expresidente Donald Trump, acusándolo de haber incitado aquel día la violenta multitud que dejó heridos a decenas de oficiales de las fuerzas del orden. El ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, advirtió que el grupo terrorista Estado Islámico está aumentando su presencia en los países africanos donde la organización yihadista busca reforzar su presencia, cooperando con redes criminales y grupos extremistas locales. La planta de gases industriales de Santiago de Cuba fue reconocida hoy con la bandera de vanguardia nacional que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. El colectivo obrero de la Fábrica de Gases Industriales de Santiago de Cuba, con sobresaliente trabajo en garantizar el oxígeno medicinal que precisan los centros de salud, fundamental para la atención a pacientes infestados con la mortal pandemia del SARS-CoV-2 en Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba, recibió la bandera de colectivo Vanguardia Nacional que otorga la CTC. Continuar trabajando con más disciplina, organización y calidad fue el compromiso al recibir la bandera de los más de 200 trabajadores expresado por Areimis Gómez, secretaria del Buró Sindical del Centro, que destina también producciones de gases a la industria. Ustedes no solo se encadenan con el proceso productivo y de alimentación, lo hacen también con la sensibilidad humana, señaló Blas Suárez Torres, secretario del Sindicato Provincial de Industria, en las palabras centrales. Ustedes hacen un encadenamiento un poquito más justo, con la dignidad del hombre, con la sensibilidad humana, con la sencillez humana, porque ustedes van hasta la casa de aquellas personas que están en fase terminal o que necesitan del oxígeno. Porque ustedes van hasta los hospitales a todas horas para llevar eso que necesita una persona para continuar viviendo. Ese encadenamiento lo realizan ustedes. ¿Qué es más importante en un país socialista si no es la vida de los hombres y mujeres? Así trabajan los de gases industriales en Santiago de Cuba. Otorga la CTC bandera de vanguardia nacional a trabajadores de la Fábrica de Gases Industriales de Santiago de Cuba, vital en la producción de oxígeno para pacientes con el SARS-CoV-2 en las provincias orientales. Soy Carlos Sanabia Marrero con Jorge Mora Pérez en la Radio Cubana. Fueron titulares en esta emisión. El llamado de las máximas autoridades del país a reforzar el trabajo en la atención primaria de salud y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios aprobados contra la COVID-19. El reporte de la cifra de contagios por COVID-19 más alta en un día desde el inicio de la pandemia en nuestro país. La respuesta de la ciencia cubana en busca de la soberanía tecnológica. El agravamiento de la crisis del gobierno de Jair Bolsonaro. Y la aclaración por la ministra de Educación de Cuba sobre el mecanismo para las evaluaciones en cada enseñanza. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Rainer Jaime y André Chan en la asistencia. Voces informativas Dunia Silva y Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. A partir de mañana, 1 de abril, el Noticiero Nacional de Radio retorna a la media hora de transmisión. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.